Amén y amén. Pueden tomar asiento. Buenos días. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Isaías capítulo 9, versículo 2. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor, una mañana especial porque vamos a recordar su sacrificio. Qué lindo que es cuando pasa lo que hoy pasó y la realidad, y eso me llena el corazón, ha pasado muchas veces en este lugar. Y ojalá, apelo a que estén prestando atención a todo lo que compartió NASA y a lo que vamos a compartir en esta mañana, porque es impresionante. Y eso me llena el corazón. La otra vez también pasó lo mismo cuando Ale predicó, y ha pasado en más de una oportunidad, ¿no? Que la apertura de la reunión, del culto, pareciera, les confieso, les digo, no es así. Ni yo sabía lo que NASA iba a compartir, ni él sabe lo que yo voy a predicar. Pero es impresionante, ¿no? Y eso es hermoso cuando sucede, y yo siento que es el Señor queriéndonos hablar a cada uno de nosotros en particular sobre un tema. Así que vamos a estar atentos en esta mañana. ¿Cuántos me dicen amén? Isaías capítulo 9, versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El título del sermón en esta mañana es De las tinieblas a la luz. De las tinieblas a la luz. No suelo hacer esto, no me gusta mucho hacerlo, pero en esta mañana vamos a hacer una excepción. Repita conmigo en voz alta, yo soy. Repita conmigo en voz alta, yo soy ese pueblo. Nosotros somos cada uno en particular. Yo sí, así me gusta, ser obediente. Impresionante. Somos ese pueblo en particular. Cada uno de nosotros somos parte de ese pueblo que andaba y que vivía en tinieblas. En tinieblas. Y Dios nos ha iluminado. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha iluminado. Dios ha mandado su luz a cada uno de nosotros que estábamos y que vivíamos en tinieblas. Amén. En la nueva versión internacional, voy a leer el mismo versículo. Para los que nos visitan es lo mismo, pero en otra traducción. Pero él dice exactamente lo mismo, pero presten atención. Nueva versión internacional, Isaías 9:2, dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Qué maravilloso que es esto, hermanos. Presten atención, por favor, porque yo creo que Dios va a hablarnos a cada uno en particular en esta mañana. Lo que acabamos de leer es una profecía escrita aproximadamente 700 años antes de que esto que estamos leyendo suceda. Aproximadamente 700 años antes, ¿no? Era una profecía específicamente para el pueblo de Israel, para la nación de Israel. ¿Cuántos me están prestando atención? Díganme amén. Vamos a estudiar un poquito la Biblia. Era una profecía específicamente para la nación de Israel. Y de lo que hablaba esta profecía, cuando dice el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, de lo que estaba hablando era de la venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, al mundo. La venida del Hijo de Dios, Jesús,
Dios hecho carne, venía a este mundo y el profeta Isaías lo profetizaba 700 años antes de que esto sucediera. Y dice que él venía, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, un pueblo que estaba hundido, inmerso, ¿no? Perdido en la oscuridad y en las tinieblas, que se encontraba totalmente en tinieblas y dice la Biblia que andaba en sombra de muerte. ¿Me están siguiendo? No solamente estaba en la oscuridad, vivía en tinieblas, sino que dice la Biblia que era un pueblo que moraba en sombra de muerte. Si prestaron atención a lo que NASA compartió en la apertura, es exactamente lo mismo. El texto de Isaías está hablando de lo que habla Pablo en Efesios. Lo mismo, la condición del hombre. Impresionante. La condición del hombre. Entonces yo escribí acá, ¿no? ¿Qué significa esto de estar en tinieblas, de estar en oscuridad o de andar por sombras de muerte? Andar en sombra de muerte. En el comentario bíblico de Matthew Henry, un teólogo, ¿no? Que es un comentario bíblico muy prestigioso y que muchos predicadores lo utilizan para entender un poquito mejor el pasaje que se está leyendo. Él escribe, escuchen, el Evangelio de Cristo traería, escuchen lo que dice, préstenme atención por favor. ¿Qué dice? El Evangelio de Cristo traería. Yo sé que si ustedes prestan atención en esta mañana ya nos vamos a dar cuenta de a qué se refiere cuando hablamos de luz. ¿Dónde está la luz para nuestras vidas? En su palabra. Es maravilloso lo que escribe este hombre. El Evangelio de Cristo traería luz espiritual a una nación que hacía mucho tiempo se hallaba en oscuridad. La venida de Cristo fue como la salida del sol después de una larga noche profunda y oscura. La venida del Hijo de Dios fue como nosotros podíamos decir, ¿vieron eso? Una noche oscura cuando sale el sol, como el alba, ¿no? Como cuando amanece. Y nosotros podemos ver con claridad. Eso es Cristo para la vida de los hombres. Eso es nuestro Señor. Escuchen. El pecado, escribe este hombre, este varón, ¿no? El pecado, la rebelión genera oscuridad. Son densas tinieblas y muerte. Lo que compartían Efesios. El pecado, la rebelión, genera oscuridad. Son densas tinieblas y muerte. Pero Cristo el Mesías traía la luz de la vida, la paz y la verdad. Impresionante. Qué maravilloso que es poder conocer a este Jesús. Qué maravilloso que es poder conocer a este Cristo que nos abre los ojos, que ilumina nuestra mente, nuestro caminar, nuestro andar por este mundo, escúcheme, que está en tinieblas. Entonces las tinieblas, la sombra de muerte, podríamos decir que estamos hablando de un pueblo que vivía en ignorancia. No conocía a Dios. Cuando la Biblia dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, aquellos que moraban en sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Está diciendo un pueblo que estaba en la ignorancia. Un pueblo que no conocía a Dios. No busquen los textos para no extendernos. Presten atención, prefiero que presten atención y lean en la pantalla. Mateo, capítulo 15, versículo 8. ¿Vieron cuando no conocían a Dios? ¿Vieron cuando nuestro Señor en un momento dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? Escuchen, este pueblo de labios me honra. ¿Cuántas personas nosotros comúnmente escuchamos decir que creen en Dios, que aman a Dios, que viven para Dios, que conocen a Dios, pero su corazón está totalmente alejado de Dios, verdaderamente?
Es lo que decía el mismo Dios, el mismo Cristo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Un pueblo ignorante. No ignorante de modo despectivo, sino no conocían. Ignorancia significa no saber. No conocían a Dios. No le conocían. El mismo pueblo de Dios, escuchen, Estamos hablando ahora de Israel, pero presten atención. Ya de más está decir que Dios nos está hablando a nosotros en esta mañana. Un pueblo que había errado totalmente el camino. Lógico, podés andar en la oscuridad, lo más probable es que te caigas en un precipicio. Un pueblo que anda en oscuridad, en densas tinieblas, en sombra de muerte. Es imposible, no veían. Entonces habían errado el camino totalmente. Proverbios capítulo 14, versículo 12, dice, Proverbios 14, 12, hay camino que al hombre le parece derecho. Escuchen, hay caminos que a los hombres les parece derecho, pero dice la Biblia, pero su fin es camino de muerte. Así están los seres humanos hoy. Qué grande, Fedecito, gracias. Así están los hombres hoy. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así están los seres humanos. Viven de esa manera, en tinieblas, porque viven en la ignorancia, no conocen a Dios, errando el camino porque no conocen, no pueden ver el camino. No pueden ver el camino, entonces lo erran. Un pueblo intentando, escuchen, un pueblo intentando ir hacia Dios en medio de la oscuridad, imposible. No se puede llegar a Cristo a través de las tinieblas, se que llega a Cristo a través de la luz. Jesucristo dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, no lo conocían. Yo soy la verdad, eran ignorantes. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces ellos intentaban ir a Dios, querían llegar a Dios, pero le faltaba la luz. Precisamente aquel que dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Quién fue el que dijo eso? La luz. Cristo. Cristo. Es impresionante. Así estaba su pueblo, la nación de Israel. Pero escuche, así están los seres humanos que no conocen a Dios hoy. De la misma manera. De la misma manera, el mensaje sigue siendo exactamente el mismo. Las personas que no conocen a Dios viven en tinieblas, viven en oscuridad, caminan en sombra de muerte. Es impresionante lo que compartía Nasa, Efesios. ¿Cómo estábamos nosotros? Él nos dio vida, decía, a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando vino la luz, recibimos vida. Impresionante. ¿Cuántos me van siguiendo? Dicen amén. Así era la condición del hombre, ¿no? Así es la condición del hombre hoy. Y Dios, que es un Dios de misericordia, un Dios de amor y que cumple con su palabra y con sus promesas, lo que prometió 700 años antes, lo cumplió. Vamos a mirar en las Escrituras el cumplimiento de esta profecía del profeta Isaías. Esto sí, búsquenlo, Mateo capítulo 4, versículo 12. Qué impresionante que es esto, ¿no? La veracidad de la Biblia, cómo podemos ver cómo se van cumpliendo las profecías dadas por los profetas años, cientos de años antes. Después, al transcurrir del tiempo, podemos ver su cumplimiento principalmente en la persona de Jesucristo, ¿no? Mateo capítulo 4, versículo 12. Presten atención. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Y escuche lo que dice versículo 14.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, 700 años antes, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Qué maravilloso! Qué maravillosa que es la Biblia, qué maravilloso que es leer esto, ¿verdad? Estas cosas tan profundas de la palabra de Dios, ¿no? Lo que había prometido el Señor, lo que había profetizado el profeta Isaías 700 años antes. Impresionante. Ahora se estaba cumpliendo en la persona de Cristo. La luz había llegado a esta tierra, se había manifestado entre los hombres, había venido a alumbrar. Qué impresionante que es, se había cumplido la profecía de nuestro Señor. Había venido la luz a un mundo que estaba, a un pueblo que estaba inmerso y está en tinieblas. Bendito sea Dios entonces, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Se terminaron las tinieblas. Se terminaron, se acabó la oscuridad en este mundo. Ya no más andar en sombra de muerte. Qué impresionante. Pero, miremos lo que sucedió. Prestemos atención a lo que sucedió. Ustedes escuchen. Por eso es importante cuando estamos delante de un sermón, de una predicación, de una enseñanza, prestar atención. 700 años antes Dios profetiza a través del profeta, la luz va a venir a este mundo. ¿A qué mundo? A un mundo que está en tinieblas, a una sociedad que está muerta. Escuchen, 700 años después se manifiesta la luz sobre este mundo, viene Cristo a la tierra, empieza a proclamar el Evangelio. ¿Qué decía Matthew Henry? El Evangelio es la luz de Cristo. Empieza a proclamar la palabra de Dios. Se podría terminar toda oscuridad, pero, cuando hay hombres de por medio es un tema, ¿no? San Juan capítulo 3, versículo 18. Miremos lo que sucedió. San Juan 3, 18. ¿Cuántos me van siguiendo? Díganme amén. El que en él cree no es condenado. Presten atención. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya hay condenación. Es impresionante esto, ¿no? Porque si los que estamos en Cristo ya estamos en la eternidad. Ya somos salvos. Pero fíjense lo que dice la Biblia de los que no creen. Ya están condenados. Impresionante. A no ser que se arrepientan y crean. Ya están en condenación, viven en condenación. Es terrible esto, hermanos. El que no cree, vive en condenación. Tremendo. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Cristo. Y esta es la condenación. Escuchen esto, qué impresionante. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Terrible. La palabra de Dios es impresionante. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, escuchen, aborrece la luz y no viene a la luz. Recuerden que la luz es Cristo, pero la luz es la palabra, el Evangelio. El Evangelio, cuando las personas rechazan el Evangelio, rechazan la luz. La luz. No viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas.
Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Lo que compartía Nasa al principio, tremendo. Fuimos creados, somos hechura suya, dice Efesios, creados en Cristo Jesús para toda buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Bendito sea Dios. Impresionante. Qué tremendo que es esto, ¿verdad? Terrible. El ser humano no encendió la luz. Todo lo contrario, el ser humano vivía y vive en tinieblas. No encendió la luz, él no la buscó, el hombre no buscó la luz. No busca la luz, lo acabamos de leer, lo evidencia lo que acabamos de leer. Dice la Biblia, los hombres aman más las tinieblas que a la luz. Aman más las tinieblas que a la luz. El hombre entonces no buscó la luz. El hombre vio la luz. Presten atención. El hombre vio la luz. Nosotros podemos ver la luz hoy en día cuando alguien nos predica el evangelio. Cuando alguien viene y te predica el evangelio, te predica a Cristo, es como que prende un foco. Como que prende un reflector sobre tu vida en un lugar oscuro y denso. Pero ¿qué hace la mayoría de los hombres? Baja el interruptor. Fue lo que hicieron los seres humanos. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron, dice. Y cuando dice amaron, ya saben de qué está hablando, qué es lo que ama el hombre, ¿no? Amaron más las tinieblas que a la luz. Impresionante. Ojalá esté prestando atención y Dios nos traiga luz precisamente de la palabra, ¿no? En otras palabras, la luz, Jesús, vino hacia él, hacia el hombre, queriendo alumbrar. Eso es amor y gracia. Tremendo. Amor y gracia pura. No es otra cosa que eso. Vino para alumbrar al hombre, sacarlo de la oscuridad, de la ignorancia. Escuchen, ¿qué significa sacar al hombre de la oscuridad? Sacarlo de la ignorancia, sacarlo del engaño del pecado, lo cual el hombre ama. Sacarlo del engaño del pecado. Vino para que a través de esa luz puedan ver el camino hacia Dios y no anden por caminos de sombra, de muerte. Es impresionante. Pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Qué terrible que es. Qué terrible. Aborrecieron la luz, aborrecieron a Cristo. Aborrecieron a Cristo. Por causa de ese aborrecimiento es lo que hoy lo que le pasó y lo que hoy vamos a conmemorar, ¿no? No quisieron acercarse a la luz. ¿Por qué no quisieron acercarse a la luz? Bueno, lo acabamos de leer también. Porque las personas mayormente rechazan la luz, rechazan el evangelio, rechazan la palabra. Mientras escribía esto pensaba, ¿no? ¿Cuándo se cometen la mayoría de los pecados? La mayoría de los delitos. ¿En qué horario mayormente los delincuentes salen a hacer daño? Aunque vale la aclaración, hoy en día, como se ha multiplicado la maldad de tal forma, ¿no? Hoy ya no hay horario para hacer daño ni para cometer pecado. Pero normalmente, ¿en qué horarios? ¿En qué momento mayormente el que anda de trampas, el que hace cosas que no tiene que hacer, el que busca el pecado, el que quiere delinquir, el que quiere andar en lo oculto, mayormente, ¿en qué momento se maneja? En la noche. En la noche. En la oscuridad. ¿Vieron las esquinas en la noche? Por ahí de día no lo ves tanto, pero en la noche, en la mayoría de las esquinas, está el hombre pecando. Porque el hombre se maneja a través del oculto y ama eso, es impresionante. Ama eso, se maneja a través de todas las cosas ocultas.
Por eso aborrecen la luz. Qué terrible que es. Qué terrible que es. Fíjese lo que dice al respecto Job. Job capítulo 24, versículo 13. Job 24, 13. Ellos son los que, rebeldes a la luz, escuchen y presten atención. Ellos son los que, rebeldes a la luz. Que tenga oídos para oír, oiga. Rebeldes a la luz. Nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas, que de día para sí señalaron, impresionante la Biblia, que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Qué impresionante. Qué terrible que es, ¿no? Cuánta luz nos da la palabra cuando nosotros le abrimos el corazón y nos enseña. Y nos muestra también de qué manera vivíamos, ¿no? Por eso el Señor dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Ese es el gran motivo por el cual la mayoría de las personas a veces rechazan el Evangelio, rechazan la palabra de Dios. Y lamentablemente aún también a veces dentro de las iglesias, y no lo digo yo, lo dice la Biblia, vendrá tiempo cuando no querrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Rechazarán la luz de la palabra y se volverán a las fábulas, dice la Biblia. Impresionante que es, ¿no? No se quieren acercar a la luz porque lógico, es como que cuando la luz, me acuerdo, pero es una bendición, siempre me gusta nombrar y honrar a las personas. Pastor Elvio, me acuerdo cuando daba el ejemplo de la ventana, ¿no? Que está toda oscuridad, y vos abrís una rendija y parece que está todo limpio, pero cuando entra un rayito de luz, me acuerdo que él decía, vos comenzás a ver todas las partículas que se ven de suciedad en el aire. Eso hace la luz. Eso hace la luz cuando alumbra. Cuando se mete adentro de nuestro corazón, la luz misma te muestra quién sos en realidad, quiénes somos. ¿Qué se perdieron? ¿Qué despreciaron por amar las tinieblas y rechazar la luz? ¿Qué se perdería, Nasa, si yo le predico el Evangelio? Y él decide amar más las tinieblas que a la luz, en su ignorancia, porque la mayoría del ignorante cree saber, ¿no? Esa es la realidad de los seres humanos. Creen conocer a Dios, creen saber a Dios, pero la única forma de conocer a Dios es a través de la luz, y la luz es la palabra, lo que estamos estudiando en esta mañana. ¿Qué rechazaría, qué se perdería, Nasa, al despreciar la luz y amar las tinieblas? San Juan capítulo 1, versículo 4. ¿Me van siguiendo? Díganme amén. San Juan 1, 4. Escuchen lo que dice, está hablando de Cristo. ¿Y qué dice de Cristo? En Él estaba la vida. ¿El pueblo de qué manera estaba? Muerto espiritualmente. ¿Qué dice la Biblia? En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Si yo rechazo la luz, entonces ¿qué significa? No tengo vida. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, las tinieblas, bueno, ahora lo vamos a ver, pero cuando hablamos de las tinieblas estamos hablando de un reino,
algo que ejerce poder. Por eso no es así nomás que el hombre no cree, porque muchos de ellos no quieren creer, pero hay otros que están ahí siendo influenciados a no creer. Ahora lo vamos a ver. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Escuchen, ¿cuál era el objetivo de Juan? Que las personas creyeran en aquel que había de venir, la luz. Que pudieran ver la luz y aferrarse a ella. No era la luz, Juan, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, escuche lo que dice, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Terrible. Qué terrible. Entonces, ¿qué se pierden? Aquellos que desprecian la luz. Desprecian la vida. Una vida que solamente está en Él, en Cristo. ¿Qué decía el pasaje? En Él estaba la vida. Dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, una persona que desprecia la luz, desprecia vida. Recuerden, hermanos, que lo compartíamos el miércoles en el estudio bíblico de los obreros, cuando Jesús en un momento le dice a esas personas que se encuentran con Él en la eternidad y le dicen, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús le dice, no los conozco, apártanse de mí. Personas que toda una vida, porque yo creo que cuando ellos se presentan delante de Cristo, son sinceros. Señor, lo hice para vos, lo hicieron para Él. Engañados. La mentira. Que a veces Satanás opera en los corazones, ¿no? Y nosotros hay personas que miren lo que está sucediendo hoy. Lo que leíamos recién, desprecian la luz, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, iglesias repletas predicando un evangelio que no es real. Creyendo, estando convencidos, creyendo ser salvos. ¿Lo son? ¿Lo son? Desprecian la vida, porque desprecian la palabra. Desprecian el poder para poder vencer las tinieblas. Las tinieblas no prevalecerán contra la luz. Necesito estar en luz para que entonces las tinieblas no prevalezcan sobre mi vida, sino el que tiene el control es Satanás sobre mi vida. No Cristo. No Cristo. Desprecian la fe, porque ¿qué quería hacer Juan? Que creyeran en la luz. Es el objetivo, vino a preparar el camino para aquel que había de venir. El objetivo de Juan era que el pueblo pudiera creer en Cristo. Entonces, cuando uno no rechaza la luz, está rechazando la fe. Y la fe que vence al mundo, que vence las tinieblas. Se rechaza, entonces no se recibe vida. No se recibe vida. El reino de las tinieblas tiene poder sobre mí, me controla. No tengo fe porque la fe viene a través de la luz, en el Hijo de Dios. Y ellos aborrecieron todo esto, despreciaron todo esto, por lo tanto, no lo recibieron. El pueblo. Pero todo esto tiene que ver con el pueblo de Israel, ¿no? Pero la pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros sería, ¿y qué de nosotros? ¿De qué lado estamos nosotros? ¿Del lado de las tinieblas o del lado de la luz? ¿Estamos dispuestos a ser alumbrados con todo lo que eso implica por Cristo? ¿Verdaderamente? ¿De qué lado querés estar en tu vida? En tu vida espiritual, religiosa, porque lo somos.
Porque déjame decirte que la historia vuelve a repetirse. Escuchen, la historia vuelve a repetirse. La luz del Señor está más fuerte que nunca y quiere alumbrar. ¿Quiere alumbrar a través de qué? A través de la predicación del Evangelio. A través de la predicación del Evangelio quiere alumbrar Cristo las vidas. Los hogares, la familia, la iglesia necesita ser alumbrada a través de la predicación del Evangelio. ¿De qué lado estamos? Como el pueblo que rechazó la luz, a lo suyo vino. Escuchen esta frase, es impresionante si prestamos atención. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Tremendo. No le recibieron. Pero Él vino a buscar a los suyos. Como hoy Él quiere predicarle el Evangelio a los suyos, a su iglesia. Cristo quiere alumbrar tu vida para que salgas de la oscuridad del pecado, de la mentira y del engaño de Satanás, de la incredulidad, escuche, de la incredulidad en la que te encontrás. Pero como decíamos recién, una de las enseñanzas del discipulado que marcó mi vida cuando empecé a ser discipulado por el Búfalo fue los dos reinos. Me marcó, cuando yo escuché esa enseñanza, y me acuerdo que él decía, ¿en qué reino se encuentran? Oren, busquen a Dios, pregúntenle, abran su corazón, fíjense en qué reino se encuentran. Me mató, porque empecé a examinar mi vida y dije, wow, Dios mío, no quiero ser parte del reino del gobierno de Satanás, del reino de las tinieblas, quiero ser parte del reino de la luz. Cristo. Y esto es lo que sucede, Satanás opera. Si hay algo que Satanás quiere es que la iglesia no sea alumbrada, es que las vidas no sean alumbradas, porque entonces él tiene el control. Segunda de Corintios 4:3. Segunda de Corintios 4:3. ¿Me van siguiendo? Díganme amén. Pero si nuestro evangelio está encubierto, oculto, escuchen, presten atención a la palabra del Señor. Está oculto, está como en tinieblas, en la oscuridad. No lo podés ver, no se muestra. Entre los que se pierden está encubierto. Y fíjense en por qué. Versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Qué tremendo. Pero nosotros tenemos, escuchen esto por favor. Nosotros tenemos que tener paz en cuanto a estas cosas. ¿Por qué? Ojalá que podamos tener paz. Porque ¿a quiénes puede cegar Satanás? ¿A quiénes puede ocultar Satanás la luz de la palabra del Señor? ¿A quiénes? Lo acabamos de leer. ¿A los? A los incrédulos. A los incrédulos. Satanás no tiene poder en cuanto a la fe. Si hay una fe verdadera. Satanás sí tiene poder en cuanto a la incredulidad. Cuando una persona no cree en Cristo, no cree en la palabra, porque en Dios cree todo el mundo. Escuchen, por favor. La única fuente de información que nosotros tenemos acerca de Dios es la palabra. Cuando las personas no creen en la palabra, hay incredulidad, ahí Satanás opera para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y él tiene el control. En otras palabras, la incredulidad le da lugar al reino de las tinieblas. ¿Me están siguiendo?
La incredulidad le da lugar al reino de las tinieblas y hace que neutralice mi capacidad de pensar, de discernir. No me permite poder ver a Cristo en las Escrituras. No me permite poder ver a Jesús en la palabra. La luz, no lo puedo ver. Estoy cegado. Es imposible. Y eso me puede pasar, si hay incredulidad, me puede pasar aún dentro de la iglesia. La famosa frase que el mismo Satanás enseñó, ¿no? No es tan así. Incredulidad. Esa frase es incredulidad pura. No es tan así esto. No, es mucho, es poco, no. La palabra de Dios es la palabra y yo necesito creerla para que Satanás no gane ventaja sobre mi vida. Y no me permita y me haga que yo no pueda pensar porque cegó el entendimiento, ignorancia. Cega el entendimiento, no nos está hablando de los ojos naturales, sino nos quita la capacidad de poder pensar, discernir. ¿Qué significaba discernir? Poder saber entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. No puedo. Estoy imposibilitado porque hay incredulidad en mí y entonces Él opera en mi mente. ¿Se acuerdan lo que decía el apóstol Pablo? No ignoramos sus maquinaciones. Satanás trabaja en la mente de los hombres precisamente para quitar la parábola del sembrador. Viene el enemigo y roba la palabra automáticamente que la recibiste. Y no da fruto. La Biblia, toda la Biblia nos habla acerca de esto, del trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás podrá haber algún endemoniado que otro por ahí, pero el trabajo de Satanás es quitarte la capacidad de pensar en el engaño. Esa es su arma más poderosa del diablo, el engaño. Y la gente vive engañada porque aborrece la luz. Pero si se acerca a la luz en fe, es como un reflector que se prende y Dios te dice, este sos vos. Y empieza a transformarte la vida. Pero no está todo tan mal, escucha, hermanos. En el mismo pasaje que leímos de San Juan, lo que el hombre se pierde, ¿se acuerdan? Se pierde al rechazar la luz, pero fíjense qué maravilloso lo que continúa diciendo, y yo creo que eso somos nosotros. Vamos a leer del versículo 9, San Juan 1:9. Hoy habíamos leído desde el 4, vamos a leer desde el 9, para no leer todo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, escuchen, esto lo leímos, no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Si quedaría ahí, bueno, está todo perdido. Pero fíjense en lo que dice después. Satanás opera en los incrédulos. Pero fíjense qué maravilloso esto, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ya las tinieblas no tienen nada que ver sobre tu vida. Ya no somos más un pueblo que anda en oscuridad. Ya no somos más un pueblo que vive en sombra de muerte. No. Ahora recibimos vida. Tenemos la luz del Evangelio y somos hijos de Dios. Y eso es lo que ha hecho Cristo en cada uno de nosotros, a través de la predicación del Evangelio. Si en esta mañana podés creer realmente, si en esta mañana podés recibir a Cristo a diferencia de los otros que no lo recibieron, que recibir a Cristo significa ni más ni menos que recibir el mensaje, Entonces las tinieblas se disipan, las tinieblas retroceden de nuestra vida, las tinieblas no tienen poder alguno sobre tu vida, porque la luz de Cristo, que es el Evangelio, alumbra todo tu ser desde ahora y para siempre. Y eso es maravilloso. Nosotros podemos experimentar esto, entonces significa que nos hemos convertido a Cristo. Significa que hemos pasado de las tinieblas
a la luz. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Escuche, potestad, ¿se dan cuenta que es un poder? Es un poder que ejerce, que tiene autoridad sobre la vida de los hombres. No es así nomás la cosa. Pero ¿qué hizo Cristo? Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Ya no le pertenecemos más a Satanás el diablo, ni a las tinieblas. Ahora somos hijos de luz. Impresionante. Porque Cristo nos ha trasladado a su reino. Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios 5:8, porque en otro tiempo, escuchen, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Maravilloso. Eso es lo que Dios quiere y puede hacer con tu vida, si podés creer en esta mañana. Si podés creer. Recuerden, la incredulidad, reino de las tinieblas. Satanás opera, te quita la capacidad de poder comprender estas cosas. Credulidad, fe, la luz de Cristo viene, te alumbra. Y entonces nosotros podemos ver al Señor a través de su palabra y recibimos vida. Impresionante. Pero eso es la fe, hermanos. Es la fe. Él puede trasladarte, liberarte del reino de las tinieblas. Es un poder que opera en los corazones incrédulos. Él puede trasladarte al reino de la luz y transformarte realmente en su hijo, como leíamos recién, poder experimentar libertad del pecado, porque el pecado es tiniebla, Cristo es santidad y luz. Impresionante. Y entonces Él te libera del pecado, ya el pecado no tiene el control sobre tu vida. Dios te da la fortaleza para poder vencer. Qué maravilloso que es esto. Tener libertad, poder ver a Cristo a través de la palabra, a Dios, es maravilloso. Eso viene a través de la luz, porque es la palabra la que nos ilumina para que los hombres puedan conocer a Dios realmente. Es imposible conocer a Dios sin la Biblia. Es imposible poder acercarnos a Dios sin la palabra del Señor. La palabra es la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino, lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es luz para los hombres. Y hoy los hombres que hacen dicen que la Biblia es un libro retrógrado, que no sirve, antiguo, pasado de moda. Lógico, viven en oscuridad. Están en tinieblas. Por eso queremos predicar el Evangelio, hermanos. El Evangelio. Predicar la palabra del Señor, estas verdades, poder experimentar esto. Hoy leíamos en Corintios que Satanás cega el entendimiento para que la luz no les resplandezca, para que no vean la luz. Pero la predicación del Evangelio hace que esa ceguera, esa oscuridad, se transforme en luz, en entendimiento y en conocimiento de Dios. La predicación del Evangelio es luz. Es luz para la vida de los hombres. Segunda de Corintios 4:5. Segunda de Corintios 4:5. Fíjense en lo que continúa diciendo el pasaje de Corintios que leímos en donde Satanás opera. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. O sea, predicamos luz. Predicamos luz. Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, escuche esto y dele gloria a Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Tremendo. Es Dios quien nos ilumina.
Es Dios quien abre nuestro entendimiento y nos permite poder ver a Cristo a través de la palabra. Por último, un gran privilegio es igual a una gran responsabilidad, la que cada uno de nosotros tenemos. Un gran privilegio, tener este gran privilegio. ¿Cuál es ese privilegio? Haber podido ver la luz, haber podido conocer a la luz, que esa luz se haya manifestado en nuestras vidas y nos haya dado conocimiento de Dios. Eso conlleva también una gran responsabilidad. Escuche, ya termino. Dios nos alumbra, nos libra del reino de las tinieblas, pero no para nosotros mismos, sino con un fin específico. Con un fin específico. Y esa es la responsabilidad de la iglesia. Por eso qué triste es ver cuando la iglesia vive de una manera que no honra a Dios, cuando se predica un evangelio que no es luz, sino oscuridad. Es tremendo eso. Es tremendo. Porque nosotros hemos recibido luz, pero junto con ella hemos recibido una gran responsabilidad. San Juan capítulo 8, versículo 12. San Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, escuchen, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz, escuchen esto por favor, la luz es un atributo de Dios. Dios es luz. Y es un atributo que Él es, y esto es impresionante, por eso digo que es una gran responsabilidad para nuestras vidas. Es un atributo que Él comparte. Hay atributos que Él no comparte con nadie, son atributos de Él, pero este atributo Él lo comparte con su iglesia. Porque luego nos dice, Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Tremendo. Fíjense en la tarea de la iglesia. A veces nosotros pensamos que la iglesia es para venir, sentirnos cómodos, que nos guste, pasarla bien. No, la iglesia es alumbrar en medio de una sociedad que está en tinieblas. Esa es la responsabilidad que tiene la iglesia. Por eso Cristo nos ha iluminado. Por eso digo, los hombres y mujeres que pueden comprender esto están en luz. Los que no entendemos esto, y bueno, es tremendo. Si a mí esto no me importa, porque que Jesús, escuche, que Jesús nos diga a cada uno de nosotros, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué nos está queriendo decir? Se tiene que manifestar que nosotros somos la iglesia. El común de la gente lo tiene que notar, lo tiene que ver, tienen que ver algo distinto, tienen que ver algo diferente. Se tiene que manifestar la luz en mi vida. Cristo. Cristo. Si yo soy uno más del montón, si yo sigo pecando como lo hacía antes, si yo no me arrepiento, si yo sigo teniendo costumbres que eran del mundo, que ahora sabemos que en Cristo no están bien, si yo sigo haciendo cosas que a Dios no le agrada, ¿estoy alumbrando? ¿O sigo estando en tinieblas? No se puede esconder, dice, una ciudad. ¿Vieron cuando vamos en el campo? Los que han viajado en la ruta, y de repente a lo lejos se ve un pueblo. ¿Cómo te das cuenta que hay un pueblo a lo lejos? Por la luz. ¿Cómo se van a dar cuenta los que viven en tiniebla que esto es la iglesia? Por la luz.
Por la luz, no hay otra manera. No hay otra forma. Pero si yo sigo con mi vana mente pensando con los caprichos de toda la vida, no estoy alumbrando. No estoy alumbrando. Sigo estando en tinieblas. Ni se enciende una luz, versículo 15, y se pone debajo de un almud, en un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Escuchen, familias, por favor, la necesidad que tenemos, hombres, mujeres, padres, de alumbrar en nuestros hogares, alumbrar, por Dios, alumbrar verdaderamente. Y el versículo 16 es impresionante. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, lo que compartía Nasa de principio a fin. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Qué triste es cuando el apóstol Pablo dice, el nombre de Jehová, el nombre del Señor, es blasfemado por causa de vosotros. Cuando la iglesia no alumbra, cuando la iglesia da mal testimonio, cuando la iglesia manifiesta que no está en luz, que no sea eso nosotros, iglesia, busquemos la luz, acerquémonos a la luz, verdaderamente, a la palabra, a Cristo, para ser alumbrados nosotros y para poder hacer esto, alumbrar a los hombres para que vean vuestras buenas obras. Por eso el no juzguéis no existe. Nosotros tenemos que juzgarnos los unos a los otros. El mundo nos tiene que juzgar a nosotros para ver si verdaderamente nosotros andamos en luz o estamos en tinieblas. Qué maravilloso y qué responsabilidad que tenemos. Alumbrar en medio de tanta tiniebla ahí afuera. Un descontrol, siempre lo decimos, un mundo que se cae a pedazos, un mundo que hoy leíamos recién que en la Biblia habla y nos enseña que en la oscuridad los hombres buscan pecar. Hoy no, hoy publican sus pecados, como también lo dice la Biblia. Publican su pecado, no hay horario, no hay problema. Las tinieblas avanzan, escuchen. Las tinieblas avanzan y tratan de meterse dentro de las congregaciones, dentro de las iglesias, con todas las ideologías, con toda la forma, con todas las maneras de pensar que el mundo tiene, trata de meterse dentro de las iglesias, pero depende de nosotros que la palabra de Cristo alumbre. Y eso es mi responsabilidad, es la responsabilidad de los que se paran acá arriba, es la responsabilidad de los que algún día yo sé que van a discipular, de predicar el evangelio, de enseñar la palabra de Dios, no otra cosa, no otra cosa. Y eso es maravilloso. Y es nuestra responsabilidad. Hay un texto que es muy lindo y que siempre lo decimos, ya termino. Pero wow, por Dios. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y escuche lo que dice ahora, pueblo. Por eso yo le decía al principio, repita conmigo, yo soy ese pueblo que pudo ver la luz. Pueblo adquirido por Dios, ¿pero para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios es maravilloso. Jesús, la palabra de Dios es hermosa. Y como también hablábamos estos miércoles, tenemos que sentir placer al oírla. Porque nos abre el entendimiento, porque nos enseña, porque nos corrige, porque nos dice fehacientemente, este sos vos, en esta condición te encontrás. Y eso es lo que yo necesito si verdaderamente quiero ir hacia el Padre.
si verdaderamente quiero ir hacia el Padre. Dios nos alumbró, pero para que nosotros podamos alumbrar a otros. Y esa es la tarea de la iglesia. Alumbrar con la palabra del Señor. Decirle a las personas como cuando Cristo empezó y les dijo, ¿no? La luz, vino Juan a dar testimonio acerca de la luz y comenzó Jesús a decir, arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de los cielos, la luz, el reino de la luz se ha acercado. Tenés la posibilidad de ya no estar más en tinieblas. Ahora bien, ¿de qué lado estás? ¿Cuál va a ser tu decisión en esta mañana? A los que somos iglesia, a los que nos visitan. ¿Vas a seguir estando en tinieblas? Dice la Biblia, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Querés acercarte verdaderamente a Dios? La palabra te lleva a Cristo. La palabra te lleva a Dios. Está bien lo que crees, está bien lo que pensás, pero es el Evangelio, es la palabra, es la predicación. Le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es el Evangelio el que nos lleva hacia Cristo verdaderamente. Amén, hermanos. Así que ojalá que nosotros seamos parte de ese pueblo que pudo ver la luz verdaderamente y no parte de ese pueblo que dijo, yo prefiero las tinieblas. Amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, o sea, no querían arrepentirse. Impresionante. Amén. Nos ponemos de pie en esta mañana. No se distraiga. Los hermanos. No se puede quejar, perfecto el horario, ¿eh? Impresionante. Para los que están mirando el reloj. Maravillosa su palabra. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es hermosa. Mientras preparaba esto, wow, qué linda que es, Señor. Cuánto la necesito. Cuánto la necesito. La luz, qué impresionante es ver. Por eso, si hay alguien acá que está siendo predicado del Señor, no rechace la luz. No la rechace. Prediquen. Abran sus bocas. Alumbren también. La predicación del Evangelio es en dos aspectos. Hablada, Dios nos dio un mensaje se tiene que predicar, pero también predicamos con el testimonio. La vida, la familia, los matrimonios, nuestro comportar diario, predica. La gente lo ve y nosotros podemos alumbrar o podemos esconder a Cristo de las personas. Recuerde eso en su corazón. Podemos alumbrar o podemos esconderlo al Señor con nuestras actitudes y nuestro comportamiento. De la gente, de nuestras propias familias, nuestros esposos, esposas, hijos. Isaías 61 dice, Isaías 61 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová, Cristo, ha nacido sobre ti. Escúchenme por favor, eso es la conversión. Esto era un mensaje para Israel, precisamente también para la venida de Cristo. Pero si esto hoy lo aplicamos a nuestras vidas, esto es la conversión. La vida de una persona. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cristo se manifestó en tu interior.
naciste de nuevo, porque nació Cristo en vos. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Que hoy se produzca eso en lo personal, en cada uno de los que estamos en esta mañana acá, como familia. Que la gloria de Jehová, Cristo, nazca en nuestros hogares y reine. Y como iglesia. Y como iglesia. Que la luz de Cristo sea lo más importante en cada uno de nosotros, el Evangelio. La palabra de Dios, que es Cristo mismo. La palabra dice, se hizo carne, Cristo, y vivió entre nosotros. Así que, hermanos, dejemos que esta luz nos alumbre. Dejémoslo cada día de nuestras vidas cuando nos sentemos a leer su palabra. En cada grupo de discipulado, dejemos que alumbre. Estamos hablando acerca de la familia. Dejen que Cristo, a través del Evangelio, alumbre sus hogares, alumbre sus familias. Los que nos estamos preparando para servir a Cristo como obreros del Señor, deje que la palabra nos alumbre para que hagamos lo que es recto y correcto y bueno delante del Señor, para servirle como Él se merece. Y cada domingo que nos sentemos en este lugar, vengamos a adorar a Dios y a que Cristo nos alumbre a través de su palabra. Y entonces seremos luz y alumbraremos en medio de las tinieblas. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo, si mal no recuerdo, a los filipenses les dice, ustedes son como luminares en el mundo? Que podamos ser eso. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Bendita luz maravillosa que se manifestó a nuestras vidas. Vivíamos, Señor, en oscuridad, en tinieblas densas, profundas. Cegados, Señor. No podíamos ver verdaderamente lo que es la vida, lo que significa. No podíamos verte a ti, Señor, solamente veíamos una religión X. Pero no te conocíamos a ti, Jesús, la luz. Hasta el día, Señor, que alguien nos habló de ti. Y entonces, ese pueblo que andaba en tinieblas, ese pueblo que moraba en sombra de tierra de muerte, vio gran luz. Luz resplandeció sobre ellos cuando nos predicaron el Evangelio. Y gracias, Señor, porque no permitiste que la rechazáramos, porque seguramente nuestra carne querría amar más las tinieblas. Porque por cuánto tiempo te despreciamos y te negamos y te rechazamos, porque amábamos más las tinieblas, mi propia